Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ya en todo el país. Bienvenidos a esta segunda transmisión de Londres, desde Londres 1671, de aquí de la colonia Altamira, en la ciudad de Tijuana. Hoy traigo un tema que para mí es muy especial y es un preámbulo de una charla que daré en la preparatoria Lázaro Cárdenas, aproximadamente en 2 semanas. Entonces quería adelantar un poco el tema que trataré en ese entonces. Es un tema al que les digo que le tengo mucho cariño porque es un tema que puedo dominar gracias a el trabajo que han hecho muchos psicólogos, antropólogos aquí en México. Principalmente, parte de lo que traigo aquí es un trabajo que ha hecho el psicólogo Natanael Rivera. De la Universidad Veracruzana, espero que me esté viendo, o si no, que lo vea después. Saludos, Natanael, el doctor Camilo García, los integrantes del laboratorio de interacción social de la Facultad de Psicología. Entonces, bien, el tema que traigo es cooperación, competencia e individualismo en México, una demografía cambiante. Le pusieron aquí los chicos de producción. Yo como no me meto en eso, ellos decidieron ponerle así, pero tiene que ver con este tema. ¿De qué voy a partir? Parto del hecho que México ha sido considerado normalmente por antropólogos, por muchos antropólogos a lo largo de la historia, como por ejemplo esta famosa Margaret Mead, Redfield, Oscar Luis y Romney and Robney, son clásicos de la antropología desde los años 20 que encontraron en México un país con una característica muy distintiva y muy distintiva con relación al resto de las poblaciones de otros países. ¿Y cuál era esta principal característica? Que las personas en México se mostraban altamente cooperadoras, altamente colectivistas en cuanto a sus formas de desarrollar sus procesos de socialización. Por ejemplo, en las casas veían que las familias vivían no solamente en una forma nuclear, sino que había una forma extendida y que todos colaboraban para llevar a la mesa la comida. También se veía que los niños se prestaban su ropa entre ellos, ¿no? Por ejemplo, algo que notaban, características como decir, bienvenido a tu casa, esta es nuestra casa, y no existían este tipo de vocablos como hablar vamos a mi casa, sino vamos a la casa, con muchas características que aparecieron para los antropólogos, pero no solamente para los antropólogos, sino también para algunos otros psicólogos experimentales que diseñaron tareas, como por ejemplo este psicólogo a quien se le quien marcó una tradición en los estudios de cooperación y competencia de manera experimental, que fue Millar Madsen. Este psicólogo que estuvo antes de los 60, desde los 50, interesado en estas conductas de cooperación y competencia, y las midió de manera experimental. Saludos, Adriana. Gracias por acompañarnos. Mariana, Patti, Abraham, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, esta imagen que probablemente ustedes vean es un juego el que se le llama Madsen Marble Pool, por el nombre de Millar Madsen, en el que él diseñó cómo medir experimentalmente la conducta de cooperación o bien la de competencia. Es un tablero en el que se pueden colocar dos niños en cada uno de los extremos. Está unido por un par de imanes. Eso que ven en el centro son como imancitos que se pueden separar, y adentro se les puede depositar una canica, se le podía depositar una canica en ese momento. Entonces, cada uno de los niños se les daba la instrucción de que si llevaban la cuerda hacia un lado, el juego empezaba con el imán unido, con los dos lados unidos. Obviamente, si se jalan las dos partes de la cuerda, se separaba y la canica salía rodando o se caía. Entonces se les decía, si llevas esto cerrado aquí en la canica hacia este lado,
Tú ganas si la llevas hacia este otro lado, tú ganas, se le decía a cada uno de ellos. Entonces, con lo que se podía mostrar en esta tarea es que a partir de los objetivos, más bien de la unión de esfuerzos entre los dos miembros de esa diada, se lograba ganar para los dos. Es decir, había que hacer un poquito de ceder, había que ceder un poco para que ganara uno de los miembros. De otra manera, la competencia lo que hacía es que ninguno de los dos ganara, ¿no? Entonces aquí estamos viendo una medición experimental de la cooperación. ¿Y cómo la medían? Pues cada que se veía que los dos cooperaban para que se ganara la canica, ya fuera para un lado y fuera para el otro, estábamos hablando de una conducta de cooperación. Entonces, esta es una forma que los psicólogos ideamos para generar situaciones experimentales que nos van a permitir entender aspectos de la realidad externa a la realidad que el laboratorio recreamos, ¿no? Entonces, este es un experimento en psicología social, psicología experimental. Aquí yo le puse, esta es la réplica del Madsen Marble Pool que se recrea en el año 2010 en el Laboratorio de Interacción Social del que yo formé parte durante mi formación universitaria y sigo siendo colaboradora. Saludos a Liz de la UB. Y que rediseñaron a partir de los dibujos que estaban en los artículos pasados de Madsen, de Miller Madsen, Natanael Rivera, Víctor Gaona, Esteban Medina, Esteban Jaimes, Natalia López, Diana Gómez, todos ellos eran parte del laboratorio. Saludos a todos ellos. Entonces, ¿cómo es que examinaron esto? Yo ya les decía que los antropólogos habían observado que los mexicanos, niños, adultos, eran muy cooperadores. Madsen viene a México también a hacer sus mediciones después de esas observaciones antropológicas que se hacen. Dicen, vamos a ver si esto también se demuestra como un comportamiento que pueda ser medible a partir de esa técnica que yo les enseñé. Entonces partimos del hecho que la cooperación, ya les decía, es la conducta que se encamina al logro de objetivos comunes a través de la coordinación de acciones. ¿Sí? Necesitamos coordinar acciones para poder lograr algo. Sí, generalmente. Entonces, en 1967, este psicólogo encontró que todos los niños rurales en diferentes países, no solamente en México, cooperaron más que los urbanos. Y bueno, ¿a qué se le atribuye esto? Se le atribuye a algo a lo que le llamamos socialización o la forma en la que se le educa a los niños, a la forma en la que te crían, el proceso de crianza en el que se te enfatiza que tienes que cooperar, como estas cosas que yo les decía que se observaban en las familias grandes mexicanas, en la que pues desde pequeños las mamás, por ejemplo, a mí me pasó cuando era niña, ¿no? Como ejemplo. Yo era la segunda hermana, ya había tenido una hermana mayor, toda la ropa que ocupó mi hermana mayor estaba guardada hasta el momento en el que yo la iba a ocupar. Entonces yo ya sabía que yo heredaba la ropa y mi hermana, si había una ropa que le gustaba y no quería prestarme, no era admisible para mi hermana poder decir no porque se va a poner mi blusa. Yo me podía poner la blusa de mi hermana porque era la blusa de las dos. ¿Sí? Entonces, son formas de socialización. Ay, Karina, ¿verdad que me dabas tu ropa? Ahí está mi hermana viéndome. Entonces, nos heredábamos la ropa. Entonces, era parte del proceso de socialización normal y muchos de ustedes probablemente puedan ver eso, ¿no? Que los juguetes también, pues, duraban toda la vida y eran juguetes que se heredaban de un hermano hacia otro. Entonces, esto se encuentra en 1967 en entonces vemos que en los urbanos al parecer había un énfasis más hacia la competencia en lugar de la cooperación, es lo que encontró Madsen en 1967. Pero aún así en en los distintos espacios de México, pues la conducta de cooperación era muchísimo más alta aún en comparación con otros espacios rurales que había examinado, que había investigado. El doctor Camilo García, en 1987, por cierto, el doctor Camilo García acaba de venir a la Universidad Iberoamericana, al laboratorio de interacción humana que fundamos ahí en la Ibero, en psicología, y presentó parte de unos de estos hallazgos, ¿no? Entonces, él en 1985 examinó a niños veracruzanos y encontró la consistencia con lo que Madsen había encontrado, que los rurales son más cooperadores,
¿sí? Entonces decimos hasta ahorita todo está normal, es la cultura mexicana, todo el mundo como que dice, sí, los mexicanos somos bien cooperadores y es algo como que hasta enaltecemos cuando vamos a otro lado. Pero bueno, ¿en dónde vemos la cooperación? ¿No? Pues aquí, por ejemplo, en esta imagen, la podemos desplazar no solamente de laboratorio, la vemos, las hormiguitas son como estos animales que aparecen, que nos permiten a nosotros entender el comportamiento y nos hacen ver que solamente cooperando ellos pueden lograr hacer todo el trabajo que logran, como llevarse un pedazo de tronquito digamos, una ramita que está como el triple, cuádruple de su peso, de su tamaño, y lo hacen entre todos, se puede mover, se puede lograr hacer eso, ¿no? Tengo otra imagen aquí en donde vemos imágenes del sismo del año pasado y que solamente gracias a la cooperación a la coordinación de acciones se lograron los objetivos de, por ejemplo, sacar a una persona con vida que estaba pidiendo auxilio debajo de los escombros. Solamente gracias a la cooperación es que se logran ese tipo de, pues de hazañas, ¿sí? O la cooperación en el hogar. ¿No? Que para poder tener una casa limpia no es una sola persona la que está haciendo el trabajo, sino que si hay varios miembros de la familia, tanto los hijos como los papás, las mamás, están dividiéndose las tareas para lograr el objetivo en común, que es mantener limpia la casa. ¿Sí? Entonces vemos ahí. Aquí voy a pasar algo rapidísimo que no lo voy a explicar, se ve medio complejo. Puedes ponerla toda la, es una tabla que aparece en LinkedIn Social Change and Developmental Change, Shifting Pathways of Human Development. Este es el artículo del 2009 de la doctora Patricia Greenfield. Ella es líder del Laboratorio de Desarrollo Humano y Cultura en la Universidad de California en Los Ángeles, y ella publicó esta teoría a la que le llama del cambio social. O sea, vemos ¿por qué los rurales son diferentes a los urbanos en su cooperación? Pues ella lo explica y algunos otros autores lo explican que se debe a la ruta que sigue el desarrollo humano. Y esa ruta va a estar marcada por la sociodemografía, que a su vez va a modificar la forma en la que nosotros nos relacionamos. Yo ya les decía, bueno, en estas familias que examinó Oscar Luis aquí en México y que antropológicamente observó que eran familias grandísimas, extensas, estaba el abuelo, los tíos y todos vivían en la misma casa y todos comían en el mismo momento, hasta la amante, ¿no? O sea, era una cosa de cooperación casi extrema, ¿no? Pero bueno, entonces eso era lo que se observaba, pero era una sociodemografía específica. Sí, y bueno, la doctora Greenfield habla que en la sociodemografía no solamente, ¿qué es esto de la sociodemografía? A ver, primero vamos a tratar de aclarar. Pues demografía, estamos hablando de población. Entonces vamos a hablar de cómo se comportan las poblaciones, por ejemplo, cuáles son las edades que existen, de qué tamaño está la población, cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, cuántas personas de diferentes edades existen, etcétera, etcétera. Entonces esa es la sociodemografía, la extensión de la tierra en la que están cierto número de habitantes. Eso nos habla de la sociodemografía. Entonces, y esto para mis alumnos que vean que estamos hablando, bueno, somos psicólogos, sociodemografía, y si somos psicólogos sociales, generalmente la sociodemografía son nuestras variables independientes. ¿Sí? Ok. Y la dependiente en este caso es la cooperación y la competencia. No tiene que ver con el libre albedrío, justamente, ni con el destino predeterminado. Creo que es la charla que habló hace un momento Horacio, pero justamente no tiene que ver, o podría tener que ver con el destino predeterminado, si podemos decirlo así entre comillas, pero más bien tiene que ver con el lugar en el que naces y que eso que naces te permea de formas de socializarte, de formas de educarte. Y eso es lo que va a explicar la doctora Greenfield en el cambio social. Va a decir, tenemos en la sociodemografía valores culturales. Y esos valores culturales van a determinar el ambiente de aprendizaje. Bueno, debo de decir que este cuadro
Aquí lo pongo que lo elaboró Natanael Rivera para esta última conferencia que hubo en el 2018, tomado del original de Greenfield, ¿no? Nada más para que sepan que no es mi cuadro. Sí, no vayan a acusarme de plagio. Entonces, estos valores culturales van a determinar el ambiente de aprendizaje, cómo les enseñamos a las personas a aprender, y esto a su vez va a determinar el desarrollo humano que se tiene, ¿sí? Cuáles son estas diferencias en términos emocionales, en términos de aprendizaje, en términos de todos los procesos psicológicos que vamos a poder identificar. Y esta ruta del cambio, la ruta típica que existe, es pasar de lo rural a lo urbano. Generalmente, ya hemos visto en varias pláticas con el doctor Mario cómo era el Tijuana de antes y cómo es el Tijuana de ahora, ¿no? Era un Tijuana pequeño, era un Tijuana rural. Las ciudades pues, de las que todos venimos han crecido, ¿sí? Y las poblaciones están cambiando. Entonces vamos del Gemeinschaft al Gesellschaft, según la teoría de Tonis, que retoma la doctora Greenfield y habla que pasamos entonces normalmente de la comunidad a la sociedad. ¿Y qué es lo que implica esto? Que vamos a cambiar, por ejemplo, de economías, idealmente, de ser pobres a tener mayores ingresos, de ser en nuestras relaciones sociales interdependientes, primero cuando estamos en comunidad, a convertirnos en independientes. Entonces, esto definitivamente, este marco explicativo lo da para decir, bueno, ¿por qué los rurales se comportan más cooperadores que los urbanos? Bueno, pues la explicación que se da es que hubo un cambio en este patrón del aprendizaje. Antes se les ponía alta prevalencia y alto valor al hecho de cooperar, y si te vas educando, si te van cambiando de forma en el parámetro en el que existes, va cambiando también las dinámicas de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, cómo se relacionan las mamás con los hijos se transforman, y esto va a transformar el resultado del desarrollo. Entonces las gentes ya no van a ser igual, en teoría, ¿no? Entonces, bueno, encontramos eso y ¿qué vemos? ¿Qué vemos? La siguiente, por favor. Bueno, ahorita nada más me estoy concentrando en esta conducta de cooperación. Les decía que en 1970, en uno de los artículos publicados por el doctor Madsen, aquí en Baja California, y traje este dato de Baja California, en San Vicente se hizo un estudio en el que se encontró que los mexicanos rurales eran altamente cooperadores, ¿no? Y lo publicó en una revista y decían, bueno, pues es una característica particular, hay que ver por qué son así de cooperadores en comparación con otros. Y esa explicación se da en este entendido de la sociodemografía pequeña, de lo que se prevalece como valor, de lo que se enseña, etcétera. Encontramos, ya les decía, el experimento que utilizó es el que les expliqué hace un momento. Fueron 40 niños, los dividieron en 2 grupos, fue en San Vicente. Este estudio se replica. Esto de replica, y aquí les estoy añadiendo una palabra para que cuando hablamos de una replicación de un estudio, estamos hablando de una repetición exacta en términos de metodología para poder ver si los mismos resultados siguen aplicando o cómo han cambiado después del tiempo. Porque si la sociodemografía ya se transformó, es muy probable que la teoría tenga que cambiar. La teoría va a ser la misma, pero los resultados vamos a tenerlos, esperaríamos tenerlos diferentes probablemente. Por el cambio de la sociedad. La sociedad es la demografía. O sea, cambia la sociodemografía, y cuando cambia la sociodemografía, cambian las formas de relacionarse, cambian las sociedades, cambian las relaciones. ¿Sí? Entonces, utilizó el mismo instrumento, el mismo número de participantes, obviamente no eran los mismos niños, y aquí está, y eran de 7 a 8, ahorita ya estos, pues no, a lo mejor ya eran sus abuelitos, ¿no? 7 a 8, 10 y 11 años, mujeres y hombres. En el mismo lugar se hace este estudio en el 2010. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Esto fue publicado en el artículo en el International Journal of Psychology como The Decline of Cooperation, The Rise of Competition, Developmental Effects of Long-Term Social Change in Mexico. Esto fue por Camilo García, Natanael Rivera y Patricia Greenfield. Publicaron este artículo por si quieren consultarlo ahí para que recuerden este texto, y se publican los resultados de esta comparación entre los dos datos. Afortunadamente, el doctor Camilo era alumno del doctor Madsen, entonces pudo tener acceso a los datos del doctor Madsen, ¿sí?
A ver. Entonces, esta es la figura que aparece, la gráfica que aparece en el estudio y lo que vean lo dramático de la disminución de la cooperación. Las que ven más altas, obviamente, son aquellas de 1970. De 1970 al 2010 hay este decline, esta disminución de la conducta de cooperación. Y pues esto es crítico y esto a mí me pareció importante compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Porque hay un cambio de sociodemografía. Cuando se hace un análisis que se presenta aquí mismo en este artículo de las características sociodemográficas, se encuentra que ha cambiado en el número de servicios, el número de escuelas que existen, el número de habitantes, el número de la migración. Hay migraciones, hay personas, ya el tipo de socialización no es la misma, ya las mamás también trabajan. Entonces, obviamente eso responde y obviamente también hay un acceso a los medios de comunicación, porque los medios de información, los medios de comunicación también educan, socializan. Entonces también tenemos que ver cómo los valores van a verse permeados por los medios de comunicación transformados. Y condicionan. También generan patrones modelo. Entonces, si de repente una madre que su mayor modelo era el modelo de su abuela, llega una conductora del programa Hoy y se convierte en el modelo de educación, va a decir lo que mi abuela está obsoleto y lo que me está diciendo esta Andrea Legarreta o esta mujer que está en la televisión, ahora es lo que verdaderamente importa. Entonces, cambian también los modelos de... pues los modelos de socialización correcta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aumenta? También se encuentra en este estudio, aumenta la competencia y disminuye la cooperación. ¿Qué es esto de la competencia? Pues sería lo opuesto a la cooperación. En este momento, en el experimento de la tablita de Miller-Madsen, del Madsen-Marble Pool, pues es como jalar los dos al mismo tiempo, sin tan siquiera tomar en consideración que podemos ganar si en un momento sé de uno o en un momento sé de otro. Esta tablita la podemos desplazar a nuestras relaciones cotidianas, ¿no? Si tenemos una relación de pareja y todo el tiempo uno de los dos quiere tener la razón y es así como que me vale gorro tu punto de vista, yo quiero tener la razón, pues vamos a acabar sobre todo el tiempo del chongo, ¿no? Entonces nunca vamos a llegar a un acuerdo y la relación va a fracasar, por eso los divorcios, por eso las separaciones de las familias, las peleas por la herencia, porque lo único que se quiere es obtener el beneficio de uno. Pero tómense en consideración, por ejemplo, esa típica imagen que acusan últimamente de las últimas generaciones de lo que pasa con los mexicanos. Es algo que ocurre mucho, ¿no? Incluso lo menciona, creo que Octavio Paz en El laberinto de la soledad, que habla sobre esta analogía, que es como si los cangrejos, en este caso, pues vamos a hacer que todos lleguen a abrir a salirse de la cubeta en la que están siendo atrapados. ¿No? ¿Y cómo hacer eso? Pues nos ponemos en filita y uno se pone encima de otro y cooperamos para lograr el fin. Pero no, la cosa es que si uno se sube y el otro lo jala, ¿qué es lo que se está generando ahí? Procesos de competencia y nunca se va a lograr nada, ni por uno, ni por el otro, ni por todos. Y ese es el problema con la competencia. ¿Sí? Por ejemplo, lo vemos en la competencia en las redes sociales. Hay una palabra altisonante ahí. Lo siento, pero se me hizo ilustrativo porque es un meme en el que se está mostrando pues de que las personas suelen criticar a esos otros y suelen descalificar lo que están presentando esas otras personas y tratar de ser mejores que ellos, ¿no? Entonces es así, por ejemplo, veo gente que le da like a su propio estado, así como, pues a ti qué te importa, ¿no? Pues que le den like lo que quieran, pero ¿por qué buscar esta forma de competir o mostrar que yo tengo más likes que el otro que tiene más likes? ¿No? Como Horacio y yo siempre estamos peleando de, mira, yo tuve muchos views y tú también, ¿y cuántos likes tuviste? No, no es cierto. Nosotros aquí en Londres nos agarramos de las greñas. A ver quién tiene más greñas, también peleamos. También hacemos competencia de baile, luego vamos al esquivel y empezamos a hacer como pasitos. Al Rubens.
No. Bueno, ustedes no conocen esos bares, los que me ven desde Veracruz, pero son unos bares populares de aquí de Tijuana. Entonces, pero no, en realidad, por ejemplo, el hecho de que tengamos Londres 1671 ha sido por el logro, por la cooperación mutua para lograr un fin en común. ¿No? Que es esta difusión de llegar a las personas pues con conocimiento, con abrir un poco la mente, literatura, etcétera. Entonces, aquí vemos, pues igual, ejemplos de competencia, esta búsqueda de generar una imagen en la que se estás fijando. Fíjense, y aquí les voy a mostrar una diferencia para que vean la distinción que se hace de la conducta de cooperación hacia la de la competencia y hacia la del individualismo. En la conducta de competencia estamos queriendo destacar, pero queremos destacar y queremos que el otro no destaque o queremos sobresalir por encima de los otros. ¿No? Así nos ponemos en los reflectores y lo que queremos es que los otros noten que estamos en los reflectores y que los otros no lleguen a los reflectores como nosotros estamos llegando, estamos compitiendo. ¿Sí? En el caso del individualismo, que me parece que es la siguiente imagen que tengo, sí, y el individualismo más bien es cuando, aquí pongo esta frase que dice, ¿y no será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas? O sea, es como la ilustración perfecta de lo que ocurre en el individualismo. Somos un montón de personas conviviendo. De hecho, la imagen con la que me anunciaron para esta charla era un montón de adolescentes que parece que estaban conviviendo, que parece que estaban en comunidad, estaban juntos, pero ninguno estaba con ningún otro. ¿No? Cada quien estaba con su celular, cada quien estaba atendiendo, era un montón de personas abultadas, amontonadas y ahí quién sabe. Y bueno, mando saludos a Ismael, Marcos, Alexis, saludos a Gina, a Verónica, a Wendy, a Jorge Nieves. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Y bien, entonces el individualismo lo podemos ver en ese sentido, ¿no? Estamos sujetos amontonados, estamos sujetos aislados unos de los otros. Por ejemplo, esto lo vemos reflejado. ¿Cuáles son los efectos de tener como valor prevaleciente el del individualismo? Pues el aislamiento, la cohesión social, el incremento de las enfermedades mentales, la no posibilidad de cura mediante la otra persona, la depresión, el suicidio. Esto aparece y ya se ha hecho estudios clásicos de los altos índices de suicidio en las sociedades individualistas. ¿Por qué? Porque hay un aislamiento, hay un no me importa lo que está haciendo el otro. Y es algo que se socializa desde el momento mismo en el que se nace en una cultura, pero es algo que se puede transformar y es algo que podemos buscar hacer diferente. Eh, me pasó, por ejemplo, si uno va en el metro de una ciudad como Londres, si alguien llega y alguien está golpeando a alguien, nadie se mete, se quedan así, a lo mejor le llaman al policía y alguien está llamando así por su teléfono y dicen 911 y a ver que venga el de emergencia, pero yo no voy a decirle deja de golpearla porque pues no me vaya a meter yo en sus problemas y no quiero, además me va a acusar de metiche. Entonces, o por ejemplo, lo que discutíamos aquí con sociedades como en Suecia, en la que hay un sistema tan automatizado en el que incluso encuentran después de un año o 2 años a las personas adultas mayores que ya no tienen a ningún familiar que esté preocupado por buscarlas. Y habían estado recibiendo su apoyo del gobierno y encuentran sus cuerpos, ni los vecinos, déjate de los familiares, ni los vecinos notan su existencia o la falta de su existencia. Y el departamento de búsquedas, porque se crea un departamento de búsquedas, esto todo lo sé por un documental, les recomiendo la teoría saca del amor, que estamos discutiendo, hemos estado discutiendo aquí también en Londres. Pero bien, eso es en lo que en la tendencia que lleva a esa transformación de las sociedades, ¿no? Y a lo mejor, y bueno, se analiza como por ejemplo Derrida podría hablar de zombies, de los zombies en los que nos estamos convirtiendo, en los que somos, él no había visto los smartphones, pero pues ya
estamos en ese sentido, ¿no? Entonces pensemos, analicemos un poco, nos estamos comportando, estamos educando a nuestros hijos, a las otras generaciones para cooperar, para lograr un fin. ¿Tenemos un fin en común? Sí, sí tenemos un fin en común. Y si estamos cooperando todos en el mismo nivel o estamos buscando hacerlo. Entonces los invito a la reflexión sobre este tema. Espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias. Sí, van a ser una voz off. Hola, soy Horacio de nuevo, ¿cómo están? Estoy en este momento voz en off. No, precisamente por eso. Me dicen acá que me meta a cuadro, pero bueno, en lo que me acomodo, hace rato estábamos platicando sobre este libro de El Toro de Minos y yo hice referencia a una película que acabo de ver. Va a ser muy breve mi intervención. No se preocupen. Eh, Esta película trataba sobre el robo, el asalto que hicieron al Museo Nacional de Antropología. Ujú. Y lo que curioso de esta película es que retrata muy bien lo que estaba pasando en el 85. Ahorita, hace rato hiciste referencia al terremoto del año pasado en la Ciudad de México. Y esta película está basada en una historia real que se desarrolla en el contexto del terremoto del 85. Y muestra una sociedad en decadencia, totalmente sombría, totalmente derrotista. El personaje principal es un loser, ¿sí? Pero asalta el museo. Entonces, mi reflexión en ese sentido, como ven, es que una cosa nos lleva a la otra, es, se estudió esto también del 85, creo, si no, y se estudió el del terremoto el año pasado, esta situación de cooperación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Es como una interrogante que tengo, no sé si quieras platicar sobre eso. Pues no se ha estudiado en ese contexto y valdría la pena hacer otras mediciones en esos contextos, por ejemplo, de la Ciudad de México. Estas fueron comparaciones en San Vicente y parece ser coincidente. También se hicieron otros estudios que no se han publicado y hay algunos otros que también en algunas otras áreas del país muestran este declive de la cooperación. Pero la cosa es interesante, o sea, porque en esos momentos de desgracia, parecería ser que hay una cohesión, hay una cooperación que está haciendo que las personas quieran sacar la urgencia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya se acaba la moda de la desgracia? ¿No? Vuelve a la normalidad y cuando se requiere como que se coopere para hacer crecer el país o para trabajar para dentro de las familias, estar, ya es así como, y yo creo que es la tendencia hacia el individualismo, ¿no? Es esa la diferencia tal vez. O sea, en este momento en el que el loser, no he visto la película, pero me imagino un personaje loser al referirse con alguien como que está buscando hacer trampa y sacar el máximo beneficio haciendo lo mínimo que pueda, perjudicando a otros, robándole a lo mejor a los que más tienen o robándole a algunos para obtener lo que quiere, ¿no? Está hablando Horacio de lo indignante que es que hayan sido piezas arqueológicas, ¿no? Entonces no es un robo solamente a algún otro, sino las más valiosas de todo un patrimonio cultural, ¿sí? Entonces, pues yo podría analizarlo así, ¿no? Como ver un momento de transición en el que nos estamos dirigiendo de esta competencia, esta búsqueda de destacar y esta actitud que muchos dicen que es de mexicanos, que yo digo que es de algunos cuantos mexicanos y algunos otros, pues de algunos otros países, de hacer trampa, de transar, de ser corruptos. Hacia este proceso de ya no me importan los otros y pues nada más lo que me importan en este momento es en el sentido utilitario, qué tanto me pueden dar con like, qué tanta fama me van a dar, porque al fin es el afecto, pero de todas formas se convierte en un proceso de desindividualización, ¿no? Entonces estoy alejándome de los otros, los estoy usando, entonces es una mezcla, es un comportamiento muy complejo ahora el que aparece.
y es el que yo observo, ¿no? Entonces, creo que tenemos mucha información hasta este momento y dejaría que lo reflexionaran. Vamos a seguir hablando sobre esto. Vamos a tener una charla sobre cohesión social en los jóvenes que muy pronto y se las vamos a compartir también, ¿no? Entonces vamos a seguir hablando sobre estos temas que nos parece muy relevante en estos tiempos que tenemos de migraciones, de refugios, de alta criminalidad y en el que necesitamos regresar, no regresar hacia un punto en el que creemos que estábamos mejor, porque tampoco podemos saber si estábamos mejor, sino regresar a un punto de cohesión social, si es que en algún momento la hubo, al menos en nuestros núcleos familiares, en nuestras sociedades. El beneficio que la comunidad da, pero una comunidad que lo que busca es encontrar ese beneficio para la mayoría. Y no estoy hablando de comunismo, socialismos, no estoy hablando de capitalismo, como todas estas etiquetas ya en otro nivel que nada más usan quienes controlan el poder desde lo económico. Estoy hablando de la cohesión social desde la base de la sociedad, desde aquello que hace que un país crezca. Y es el trabajo de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por tu intervención, Horacio, gracias al equipo de producción y gracias a ustedes por acompañarnos otra vez. Nos vemos pronto.